Paseos por la Sierra, con Alberto Garín. El convento de San Juan de los Reyes se encuentra situado en el margen noroccidental del casco viejo de la ciudad de Toledo, volcándose sobre el río Tajo. Su construcción fue ordenada por los Reyes Católicos a partir de 1477 para conmemorar tanto la victoria de Toro, que había supuesto la imposición de la corona de Isabel sobre su sobrina Juana la Beltraneja como reina de Castilla, pero también habría de servir, al cabo de un año, para celebrar el nacimiento del príncipe Juan, heredero de los Reyes Católicos, con ese nombre Juan que trataba de entroncar legítimamente con su abuelo Juan II de Castilla. A esa doble función de conmemoración habría de unirse una tercera. El propósito inicial, después no cumplido, de que San Juan de los Reyes fuera el panteón real donde habían de reposar los restos de los Reyes Católicos. Ese propósito, como decimos, no se llevó a cabo y esto supuso ciertas modificaciones en el uso posterior del convento. De aquel convento concebido a partir de 1478 de la mano del arquitecto Juan Guas, aunque sería rematado posteriormente por Enrique Egas una vez que Juan Guas falleciera en 1494, pues bien, de aquel convento inicial conservamos en la actualidad la iglesia, uno de los claustros y la sacristía que daba acceso a todo el conjunto. Contó con al menos otros 2 claustros e incluso uno de estos cuartos reales, estas estancias que los monarcas hispanos se reservaban en estos conventos de financiación real, una tradición de la que tuvimos ocasión de hablar en una sierra de historias y donde pudimos ver cómo ese vínculo entre los monarcas y los monasterios financiados por estos monarcas se puede remontar a los reinos asturianos allá por los siglos VIII y IX. En cualquier caso, en la iglesia que conservamos podemos observar bien cuáles eran las modas dominantes en estos comienzos del reinado de Isabel la Católica. Como decimos, se apoyó sobre el que había de convertirse en su arquitecto favorito, Juan Guas, un hombre que había nacido en la zona de Lyon y que había llegado muy joven con su padre a Toledo a mediados del siglo XV, donde se podía haber formado a la sombra de Anequín de Bruselas y otros maestros también llegados desde los territorios de los duques de Borgoña. A ellos también les hemos dedicado una sierra de historias. Lo interesante de esta iglesia es que, insisto, observamos esas modas de finales del siglo XV entroncadas claramente con las tradiciones que venían del mundo borgoñón, donde se seguían manteniendo, tanto desde un punto de vista espacial como estructural, todas las soluciones propias del mundo gótico. Se pueden observar muy bien en los elementos verticales que soportan el conjunto, estas pilastras cruciformes que soportan a su vez unas bóvedas de crucería realmente complejas con numerosas nervaduras y terceletes, pero sobre todo en las que se coloca una cantidad notabilísima de decoración, que en el caso de San Juan de los Reyes es uno de los elementos más destacados. Ojo, en la capilla mayor, el gran retablo que observamos no fue concebido para este conjunto eclesiástico, viene del Hospital de la Santa Cruz y fue reemplazado más tarde aquí. De ahí la presencia de los emblemas de los Mendoza. El gran cardenal fue quien ordenó este hospital, o por ejemplo la historia de Santa Elena y la Cruz. Estamos hablando de esa decoración recargada que observamos por todas partes y en algunos casos repetida sistemáticamente. Muy llamativa la presencia de las iniciales de los reyes, la Y de Isabel y la F de Fernando, que recordemos es el origen de otro de los símbolos heráldicos más famosos de los Reyes Católicos, el yugo y las flechas. El yugo tiene la Y de Isabel, las flechas tienen la F de Fernando, aunque se combinaron entre ellos. El yugo era el símbolo de Fernando y las flechas el símbolo de Isabel, mostrando ese gusto por compartir absolutamente todo estos 2 reyes que unificaron Castilla y Aragón. En el área del crucero, como digo, tenemos esa cantidad recargadísima de decoración donde se repite sistemáticamente los emblemas heráldicos de los Reyes Católicos que de esta manera quieren demostrar que son ellos los señores que han organizado la construcción de este conjunto templario.
Pues bien, esas obras iniciadas para 1476, a partir de 1484 se le dio un giro, es cuando a Juan Guas se le pide una mayor solemnidad en el conjunto, que se refleja muy bien en el cimborrio, realmente alambicado, aunque no fuera el propio Juan Guas quien lo terminase, ya va a ser una obra de los arquitectos posteriores, pero que en cualquier caso nos demuestra muy bien cómo se movían en esos registros de exuberancia decorativa, de exceso a la hora de resolver las estructuras, de mostrar que por doquier hay sitio para colocar elementos decorativos, que de nuevo son las ideas que se habían forjado a finales del siglo XV en el Ducado de Borgoña y que tanto gustaron a los monarcas de la cristiandad latina, hasta que ya en el siglo XVI, en la década de los años 20, todo este lenguaje tardomedieval fuera reemplazado por el lenguaje clásico propio de los papas. Pero en este mundo tardogótico del periodo de los Reyes Católicos, ese lenguaje clásico aún no había llegado a los reinos de España. Como señalábamos al principio, del convento inicial solo se han conservado la iglesia y uno de los claustros. Este claustro, en principio, también fue diseñado en la obra original de 1478 por Juan Guas. Sin embargo, durante las guerras napoleónicas sufrió, como el resto del convento que desapareció por completo en un terrible incendio, este claustro sufrió notables pérdidas que se agravaron con la desamortización del conjunto en los tiempos de Mendizábal, de modo que se mantuvo durante unas cuantas décadas en práctico abandono. Y va a ser a partir de los años 1880 cuando la Comisión de Monumentos ponga todo su corazón en San Juan de los Reyes a través de un arquitecto muy singular, Arturo Mélida, que fue el encargado de llevar a cabo la restauración de San Juan de los Reyes y sobre todo de forma muy específica este claustro que aún se conservaba, hasta el punto de que cuando recorremos la parte baja del claustro, algunas de las esculturas que nos encontramos en los lados decorando no es que no sean las originales del siglo XV, es que están hechas en estas décadas de los años 80 del siglo XIX por el propio Arturo Mélida, que además de arquitecto era notable escultor. Esto significa que hay que ser cuidadoso a la hora de recorrer este claustro. En la parte inferior es muy posible que buena parte de las estructuras que observamos sí sean las originales, concebidas por Juan Guas, de modo que seguimos dentro de esa óptica propia de finales del siglo XV, en esa querencia por el arte que venía desde el mundo borgoñón. Pero la situación cambia cuando subimos al segundo nivel. Porque en este segundo nivel, si hay algo notable, son las armaduras mudéjares que cubren el conjunto de las crujías. Atención, son obras de Arturo Mélida de finales del siglo XIX y no de Juan Guas de finales del siglo XV. Cuando ustedes en las guías vean aquello de que estamos ante un notable edificio gótico mudéjar y la presencia del mudéjar sean estas armaduras, no es cierto. Estas armaduras bellísimas y perfectamente ajustadas a los cánones mudéjares son neomudéjares, muy bien concebidas, pero contemporáneas. Se puede observar muy bien cuando vemos la solución de las pandas interiores, donde sí que se ha molestado Arturo Mélida por hacer que desde el exterior estos arcos mistilíneos se ajusten a las modas propias de Juan Guas, pero al interior no ha habido una elaboración tan compleja. Pensemos que Arturo Mélida estaba siguiendo en este sentido los principios de Viollet-le-Duc, este restaurador francés de mediados del XIX que decía: si encontramos una obra incompleta, metámonos en la mente del arquitecto y mantengamos su estilo hasta poder rematarla como si hubiera sido original de los tiempos del primer arquitecto. Eso sí, recorriendo ese claustro alto, podemos preguntarnos si a pesar de todo no había algún guiño mudéjar en esta construcción, y fuera en los suelos. Unos suelos que, inevitablemente, fueron también rehechos por Arturo Mélida en esas décadas de los 1880, pero donde encontramos algunas piezas que sí podrían ser antiguas, de finales del XV o comienzos del XVI. Estos pequeños azulejos cuadrados con esas técnicas propias de la cuerda seca, donde se generan pequeños relieves, entre los cuales precipitar cada uno de los colores para generar estas formas artísticas tan interesantes. Entre estos azulejos antiguos hay algunos de clara fábrica contemporánea, imitando los azulejos antiguos. Lo que nos podemos preguntar es: ¿estamos ante el suelo original que se podía haber conservado dentro de la ruina y lo que Arturo Mélida lo que hizo fue restituirlo insertando azulejos de nueva fábrica? Y se ve muy bien en algunos trazos donde están los primitivos, donde están
los contemporáneos, o en realidad Arturo Mérida consiguió una buena cantidad de azulejos en algún otro edificio de Toledo y los insertó de forma creativa dentro de San Juan de los Reyes. De ser así, seguiríamos en ese concepto tan Viollet-le-Duc que Mérida tenía en la cabeza de: si podemos, tratemos de completar la obra original del arquitecto de época medieval que él no pudo concluir, pero que nosotros, desde un buen conocimiento, sí podemos hacerlo. Eso no quita que San Juan de los Reyes, a pesar de todo, es un notabilísimo ejemplo de esa arquitectura de finales del siglo XV que seguía buscando epatar a los que la visitaban como muestra de la magnificencia de los reyes que la construyeron.